Solución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo en trigonometría consiste en encontrar o calcular la medida de cada uno de sus lados. En este caso tenemos del cateto A, del cateto B y de la hipotenusa C. Y a su vez encontrar la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. Recordemos que generalmente en los triángulos los vértices van a estar denotados por letras mayúsculas y su lado opuesto siempre va a ser la misma letra pero minúscula. En este caso tenemos el vértice A y su lado opuesto que es A, el vértice C y su lado opuesto que es C y el vértice B y su lado opuesto que es el lado B. Herramientas para resolver un triángulo rectángulo. Para resolver un triángulo rectángulo tenemos el teorema de Pitágoras, el cual me plantea que la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. De acá puedo acomodar la fórmula para encontrar ya sea un cateto o la misma hipotenusa. Si queremos, por ejemplo, encontrar el cateto A, entonces vamos a decir nosotros que A es equivalente a la hipotenusa al cuadrado y este b cuadrado necesitamos transponerlo, cambiándole de signo, pasa a restar menos b cuadrado y para suprimir el exponente cuadrado aplicamos raíz en ambos lados de la igualdad, así encontraríamos el cateto A. De la misma forma podríamos encontrar el cateto B, que sería equivalente a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. O simplemente para encontrar la hipotenusa suprimimos el cuadrado aplicando raíz en ambos lados de la igualdad. A cuadrado más b cuadrado. Otra herramienta que podemos usar para resolver triángulos rectángulos son las razones trigonométricas. En este caso hemos nombrado la razón seno, coseno y tangente, que son las que generalmente aparecen en las calculadoras para resolver problemas con triángulos rectángulos. El seno de alfa, recordemos que si este es el ángulo alfa, para el triángulo que tenemos acá arriba, si este es el ángulo alfa, entonces, o el ángulo A, como queramos llamarlo, nosotros podemos decir, por ejemplo, que el seno del ángulo A es igual a el cateto opuesto, en este caso que es A, sobre la hipotenusa, que es C. El coseno del ángulo alfa es equivalente a cateto adyacente, que en este caso es B, el que se encuentra adyacente al ángulo alfa, sobre la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más largo, que es C. Y tenemos la tangente, que es el cateto opuesto, que en este caso para el ángulo alfa el cateto opuesto es A, y el cateto adyacente, que es B. Aquí tenemos el cateto B. Entonces debemos sabernos, o debemos reconocer las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se puede plantear para cualquiera de los ángulos agudos. Es decir, que de la misma forma podríamos plantear las razones trigonométricas para el ángulo beta. Si planteamos las razones trigonométricas para el ángulo beta, entonces podríamos marcar, por ejemplo, que el seno de beta, que siempre es opuesto sobre hipotenusa, en este caso es B, quien es el cateto opuesto, y la hipotenusa, que es C. El coseno de beta, que es el cateto adyacente, en este caso el adyacente al ángulo beta, que es A, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente del ángulo beta, que es cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Entonces, estas razones trigonométricas me permiten a mí obtener herramientas para poder resolver triángulos rectángulos. De acá mismo, nosotros podemos encontrar cómo despejar un ángulo. Por ejemplo, si a partir de la función coseno de beta queremos calcular el valor del ángulo beta, entonces nosotros hacemos lo siguiente. Beta es igual al coseno inverso o arco coseno de los lados correspondientes, que en este caso era el lado adyacente y la hipotenusa. Esto en la calculadora se resuelve aplicando, para encontrar el coseno inverso es shift coseno de adyacente sobre hipotenusa, para que tengamos en cuenta eso. Y finalmente, la suma interna de los ángulos interiores en un triángulo siempre es 180 grados. Pero con el triángulo rectángulo tenemos una ventaja, y es que ya conocemos que ese ángulo vale 90 grados. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos también va a ser 90 grados. O sea que nosotros podríamos, a partir de esa propiedad, teniendo dos ángulos, encontrar la medida
del tercer ángulo si es que lo requerimos. Entonces vamos a aplicar estas propiedades en un ejemplo. Vamos a realizar un ejemplo. Supongamos que nos plantean el siguiente triángulo. Un triángulo que aquí en el vértice P tiene un ángulo de 30 grados. Este que sea el vértice Q y este que sea el vértice R. Y nos van a decir que el lado P vale, por ejemplo, raíz de 2. Vamos a empezar a resolverlo. Hacemos nuestra tablita de respuestas. Vamos a decir acá que tenemos que encontrar la medida del ángulo P, la medida del ángulo Q y la medida del ángulo R, porque estamos resolviendo un triángulo rectángulo. Y debemos encontrar la medida del lado P, la medida del lado Q y la medida del lado R. Ya hay unos datos que conocemos. Por ejemplo, el lado P vale raíz de 2, entonces ponemos aquí raíz de 2. El ángulo P vale 30 grados, entonces ponemos aquí 30 grados. Y el ángulo Q vale 90 grados, que es el ángulo recto del triángulo rectángulo, y este valdría 90 grados. Entonces tenemos tres datos del triángulo, lo que indica que tiene solución. Comencemos con los ángulos. La suma debe dar 180. Si ya tenemos que este vale 30 y este vale 90, quiere decir que el ángulo R valdría 60 grados, dado que la suma debe dar 180 grados. Ya encontramos entonces los tres ángulos del triángulo rectángulo. Faltaría encontrar cuánto vale el lado Q, que es opuesto al ángulo 90 grados, y el lado R, que es opuesto al ángulo del vértice R. Comencemos con Q. ¿Cómo encontrar Q? Q es la hipotenusa. Por lo tanto, necesito, o podría plantear, una razón trigonométrica que me relacione a un ángulo dado, en este caso el de 30 grados, con un lado conocido, en este caso que es el lado opuesto a ese ángulo, para encontrar la hipotenusa. ¿Cuál razón trigonométrica relaciona el lado opuesto con la hipotenusa? El seno. El seno del ángulo de 30 grados es equivalente a el cateto opuesto, que es raíz de 2 para el triángulo que estamos resolviendo, sobre Q. Si despejamos Q, pasa a multiplicar, seno de 30 pasa a dividir, Q sería equivalente a raíz de 2 sobre el seno de 30. O sea, sería raíz de 2 sobre 1/2. Y por extremos y medios nos daría que es 2 raíz de 2. Ya tengo entonces así la medida del lado Q, que en este caso nos está dando 2 raíz de 2. Para encontrar R, podríamos aplicar teorema de Pitágoras, porque ya conocemos dos lados, es decir, conocemos cuánto vale la hipotenusa Q, ya conocemos la hipotenusa, ya conocemos el lado P, podríamos encontrar el cateto R por Pitágoras, pero en este caso vamos a resolverlo por una razón trigonométrica. Recordemos que este ángulo de acá ya lo encontramos y es equivalente a 60 grados. Entonces puedo utilizar cualquier razón trigonométrica, ya sea para el ángulo de 30 grados o para el ángulo de 60 grados. Vamos a hacerlo con el ángulo de 60 grados. Necesito una razón trigonométrica que me relacione el lado opuesto, que es el que quiero encontrar, con el lado adyacente, que ya lo conozco, o con la hipotenusa, que también ya la conozco porque la acabamos de encontrar. Vamos a suponer que escogemos una que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente para el ángulo de 60 grados. Podría ser tangente. Tangente de 60 grados es equivalente a cateto opuesto, que en este caso es R, sobre el cateto adyacente, que en este caso es este de acá, que es raíz de 2. Vamos a despejar R. R sería equivalente a raíz de 2 por tangente de 60. En la calculadora, la tangente de 60 grados es equivalente a raíz de 3. O sea que R sería equivalente a raíz de 2 por raíz de 3, lo que nos da raíz de 6. Y esa es la solución de un triángulo rectángulo.